En esta ocasión vamos a compartir el título parecido al anterior y le hemos puesto la importancia de congregarse. Eh, ¿Por qué es importante congregarse? ¿Por qué tanta insistencia de nosotros en decirle al creyente, no dejes de congregarte? Bueno, en primer lugar, porque es un mandamiento. Lo dice Dios en su palabra. No dejes de congregarte. No es una sugerencia. No es una petición así suave, no, es una orden determinante de Dios. No dejes de congregarte con tus hermanos en la iglesia. La Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia, o sea, a la asamblea, a la congregación, para que podamos alabar juntos con otros creyentes y ser instruidos en su palabra para nuestro crecimiento espiritual. Algo que sucede cuando somos perseverantes en congregarnos es que aún sin haber determinado memorizar versículos de la palabra o pasajes completos de la palabra, de pronto traemos de memoria esos pasajes y esos versículos. ¿Por qué? No me propuse memorizar, pero me lo sé de memoria. Por perseverar oyendo en la congregación a los mensajes. Entonces la iglesia primitiva, dice la palabra en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, o sea, en el compañerismo unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Todo era colaboración entre ellos, juntarse entre ellos. Hechos 2:42 lo dice. Y debemos seguir ese ejemplo de devoción y de las demás cosas. Realmente mis mejores recuerdos de mi iglesia, de mi congregación, es cuando me congregaba en la casa. Todos felices, todos contentos. Llevábamos algo para consumir, más algo extra para compartir. Y era una fiesta, era algo hermoso compartir, convivir con los hermanos, con la misma fe, con el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo, la misma iglesia. En aquel entonces, en la iglesia primitiva, no tenían un edificio designado para la iglesia, pero dice la palabra, perseverando unánimes cada día en el templo, probablemente sea el templo en Jerusalén, que hermoseó Herodes el Grande, probablemente el templo de Salomón, que había sido derribado, y partiendo, dice, en las casas, o sea, el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, en Hechos 2:46, lo dice. Donde quiera que se lleve a cabo la reunión, los creyentes crecen en el compañerismo con otros creyentes y en la enseñanza de la palabra de Dios. La asistencia a la iglesia no solamente es una buena sugerencia, es la voluntad directiva de Dios para los creyentes. Hebreos 10:25 dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Incluso en la iglesia primitiva, algunos estaban cayendo en el mal hábito de no reunirse con otros creyentes. El autor de Hebreos dice que ese no es el camino a seguir. Necesitamos la fortaleza que nos brinda el asistir a la iglesia, y la llegada del fin de los tiempos nos debe impulsar a ser aún más dedicados en ir a la iglesia, con los hermanos con los que he de convivir eternamente. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse unos a otros. 1 Juan 4:12. Exhortarse unos a otros. Hebreos 3:13. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Servirse unos a otros. Gálatas 5:13. Instruirse unos a otros. Romanos 15:14. Honrarse unos a otros.
Romanos 12:10, ser bondadosos y misericordiosos unos con otros. Efesios 4:32. Cuando una persona confía en Jesucristo para la salvación, es hecha un miembro del cuerpo de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:27. Para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo necesitan estar presentes y funcionando. 1 Corintios 12:14-20 nos habla de los dones del Espíritu Santo. No es suficiente asistir a una iglesia y sentarte a calentar la banca solamente o la silla. Debemos estar involucrados en algún tipo de ministerio de servicio que ayude a otros, usando los dones espirituales que Dios nos ha dado. Efesios 4:11-13. Ningún creyente alcanzará jamás la plena madurez espiritual sin asistir a la iglesia para usar sus dones y ser animado y exhortado por otros creyentes. 1 Corintios 12:21-26. No hay cosa más maravillosa que el tener hermanos que se interesen por uno. Buscar nuestro bienestar, el buscar e invitarnos a involucrarnos en algún servicio, en algún ministerio, es un gran privilegio. Ya seas llamado a misionero, ya seas uno llamado para una obra local, sea lo que fuere, no te la pierdas. Es un gran privilegio que tenemos los creyentes de poder ser de ayuda y bendición para un mundo que está perdido. Por estas y otras razones, la asistencia a la iglesia, la participación y el compañerismo deben ser actividades regulares en la vida de todo creyente. Por supuesto que no es obligatoria la asistencia semanal de los creyentes a la iglesia, pero alguien que ha confiado en Cristo debería tener el deseo de adorar a Dios sin ser empujado, ser instruido en su palabra también y tener compañerismo con otros creyentes. Jesús es la piedra angular de la iglesia, lo sabemos. 1 Pedro 2:6. Y nosotros somos piedras vivas. Sed edificados, dice Pedro, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Como materiales de construcción de la casa espiritual de Dios, tenemos naturalmente una conexión entre nosotros. Y esa conexión es evidente cada vez que la iglesia ve a la iglesia universal ve a la iglesia local. Cada creyente es una piedrita que se junta a otro y otro y otro en compañerismo y se forma el edificio que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él. Ahora, las Escrituras son claras en cuanto a que Jesús murió por la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. La participación en una iglesia es esencial para la salud espiritual de los cristianos. Entonces, ¿por qué los cristianos deberían asistir a la iglesia? En primer lugar, la asistencia a las reuniones grupales es un mandato bíblico. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice que no debemos dejar de congregarnos, insisto. Resulta importante saber que los destinatarios de esta carta, hebreos, estaban bajo la amenaza de persecución. La asistencia a la iglesia pública podría exponerlos al abuso. El mandato indica que los beneficios de la asistencia sobrepasan cualquier posible amenaza. Se supone que la vida cristiana nunca fue concebida para estar en aislamiento, sino en comunión. Todas las metáforas bíblicas de una iglesia indican una pluralidad, nunca una singularidad. Somos un cuerpo, un rebaño, un edificio y una nación santa. No hay lobos solitarios en el cristianismo
bíblico. Ahora, una segunda razón para asistir a la iglesia es el gran número de bendiciones espirituales que proporciona. Por ejemplo, la asistencia a la iglesia promueve la comunión y el ánimo. En el libro de los Hechos se nos dice que aquellos que llegaron a la fe en los primeros días, dice Hechos 2:42, perseveraban en la comunión, o sea, incluyendo la comunión, el compañerismo, la palabra, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, pero en la comunión, la congregación. El pasaje de Hebreos mencionado anteriormente revela que uno de los propósitos de reunirse es animarse unos a otros. Todos necesitamos ser animados. La adoración en grupo nos proporciona eso. La asistencia a la iglesia también ayuda a prevenir las recaídas y la apostasía. Sin la participación regular en la adoración grupal, la persona tiende a desviarse espiritualmente. Otra razón para la adoración congregacional es la declaración pública que se hace. Si asistimos regularmente a la iglesia, demostramos públicamente nuestra obediencia al mandato de amar a Dios. Decir que amamos a Cristo pero desatendemos su cuerpo sería una hipocresía. La asistencia regular a la iglesia también muestra el apoyo a la obra de Dios en el mundo, de que estamos a favor de Jesús y no en contra de Él. Mateo 12:30. Además, la adoración con otros transmite beneficios que no están disponibles para nosotros individualmente. Cuando asistimos al culto congregacional, cuando nos reunimos en la iglesia local, para nosotros es algo hermoso escuchar la predicación que en público se da de la palabra de Dios. El sustituir un ministerio de medios de comunicación, como la radio, la televisión o un servicio de transmisión por internet, para congregarse virtualmente, no solo elimina la inmediatez de la predicación pública, sino que puede fomentar una sensación de aislamiento, lo que privatiza efectivamente el cristianismo. Muchos se han desanimado porque dejaron de verse solamente virtualmente en la pantalla de una computadora. Uno, como el que está compartiendo, medita y piensa. Es lógico que no se congreguen conmigo porque el tráfico está muy pesado. Realmente es una excusa muy pueril, muy infantil. Uno debe tomar su tiempo para llegar a la reunión de discipulado o a la congregación pública. Necesitamos tomar en serio esto que estamos hablando. La asistencia a la iglesia nos permite también participar de la cena del Señor, que es la proclamación pública del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. 1 Corintios 11:26. Dice que anunciamos la muerte del Señor Jesús cuando nos reunimos para participar del pan y la copa, el vino. ¿No? 1 Corintios 11:26. Ahora, Juan nos dice que sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. 1 Juan 3:14, déjenme buscarlo. 1 Juan 3:14 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, realmente hay mucho de esto. No hay amor por los hermanos. Y como no hay amor por los hermanos, no me interesa verlo. Y esto es un dolor tremendo que sufre el cuerpo, el aislamiento, simplemente porque no le interesa a nadie.
Dice la palabra también aquí en su contexto de este mismo pasaje de Primera de Juan. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Le está diciendo a su iglesia, no les extrañe si el mundo los aborrece, pero tengo una iglesia que me ama. Tengo una congregación de gente amorosa, gente que me comprende, que me entiende, que me ama. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y luego continúa el pasaje tomando el contexto general. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Qué hermoso pasaje del apóstol Juan, 1 Juan 3, realmente todo el capítulo es hermoso, toda la carta es hermosa, ¿verdad? Que consta de 5 capítulos. Ahora, en realidad, algo que me trajo muchos beneficios a mí en un tiempo de angustia en mi época adolescente fue precisamente la congregación. Todos tenemos un origen religioso. Nuestros padres nos instruían en algo, pero nunca lo entendimos, o no nos gustaba, no nos parecía, o de plano no nos pasaba de lado aquello porque no entendíamos nada aplicable a nuestra vida. Eran rituales, eran ceremoniales, pero no había algo práctico para hacer. Y esto pues trae frustración y dolor ver que no hay solución para tus problemas prácticos, tus problemas personales. Entonces un pastor nos visitaba nuestra casa, nuestra familia. En ese tiempo vivíamos bajo mucha aflicción, toda la familia. Y entonces nos invitó el pastor, iba de puerta en puerta y casi nadie le abría la puerta. Y en mi casa le abrimos la puerta y nos empezó a compartir la palabra. Nos empezó a compartir la palabra y nos leía pasajes aquí. No explicaba mucho porque no era un hombre muy bien instruido, pero al menos algo hacía para que calentara nuestro corazón. Pero algo que te puedo decir con toda seguridad, no me acuerdo qué hablaba él. Solamente me acuerdo que tenía mucho amor por nosotros. Así que nos invitó a su iglesia, a su congregación, que estaba a unas pocas cuadras de nuestra casa, y fuimos al principio. Y poco a poco, el primero en que fue cautivado fui yo. ¿Qué fue lo que me cautivó? El amor de los hermanos, la buena bienvenida que me dieron, la recepción que me dieron. Fue hermoso para mí. Nunca había sentido tanto calor fraternal como en esa ocasión. Esa gente me empezó a amar sin conocerme desde el principio. Todos carecían de doctrina bíblica. Todos carecían de enseñanza profunda de la palabra. Inclusive no sabían ni presentar el plan de Dios para la salvación. Pero el amor de ellos, su interés por mi persona, me persuadió, me cautivó y me mantuvo ahí muchos años. Un día,
Yo encontré a muchos otros hermanos en Cristo de otras congregaciones y yo veía en ellos una actitud diferente. La actitud de ellos o la condición de ellos era que realmente manifestaban algo que yo no tenía. Hasta después me di cuenta que ellos realmente eran salvos porque habían recibido a Cristo como su Salvador personal, radicalmente le entregaron su vida y vivieron vidas diferentes a partir de entonces. A mí me consta que algunos de ellos, aunque eran evangélicos como yo, se habían convertido aún siendo evangélicos. Me interesó, me compartieron y yo también le entregué mi vida a Cristo Jesús en un campamento juvenil en el año de 1965. Desde entonces, mi vida tomó un giro completamente diferente. Me llené de la palabra, empecé a memorizar los versículos claves y lo más tremendo es que me interesó mucho la salvación de la gente, sobre todo de mi propia familia. Ahí comencé a compartir, a compartir. Y realmente con todos mis defectos y con todos mis problemas y dificultades y un temperamento del cocol, como decimos, realmente Dios me usó. Y puedo decirte con todo mi corazón que realmente vale la pena entregar la vida a Cristo Jesús. Tú no te la pierdas. El Señor te está llamando. Ven a Él. Te está haciendo un llamado. Yo te estoy invitando no para que hagas una repetición de una oración, lo cual es bueno al principio, solamente para guiarte, pero el compromiso de la entrega es tuyo. No son puras palabras, es una vida rendida total e incondicionalmente a Él. Simplemente dile con tus propias palabras, Dios, estoy arrepentido de la vida que he llevado. Estoy preocupado, no solamente por mi bienestar o mi condición, sino también por mi familia, la gente que amo. Yo deseo ser una persona que lleve la palabra de Dios verdadera, pero ayúdame a comprenderlo yo primero, lo que significa la salvación de mi alma. Y si este camino es correcto, de que me has llamado porque todo el que invoque tu nombre será salvo, yo he invocado tu nombre en esta hora y lo voy a volver a hacer para creer que tú me aceptas y me das la vida eterna. Te entrego mi vida llena de pecado y tú me vas a dar una vida nueva, limpia de todo pecado y todavía con un destino eterno al lado tuyo por los siglos de los siglos. Ayúdame a creer, ayúdame, Señor, a orar, a entender bien lo que es orar, hablar contigo, no rezos repetitivos. No, no quiero hablar como loro. Quiero decirte, Señor, que te amo. Ayúdame a creer. En el nombre de Cristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.